Rogelio Salmona. Somos Andrés, Daniela y Paola. Rogelio Salmona nació en París en 1929 y a los 2 años su familia se mudó a Bogotá. Es importante la situación de Bogotá en el desarrollo de la vida de Salmona, pues la ciudad estaba empezando a crecer demográficamente y culturalmente, y el crecimiento poblacional acelerado, el modelo de arquitectura que se planteaba hizo que Salmona repensara la forma de construir, y les imprimió un sentido humano y cultural a sus edificios. Entre los premios que recibió Salmona está el Premio Nacional de Arquitectura en 1985 con la Casa de Huéspedes, el mismo premio en 1987 con el Centro Cultural Quimbaya, y quizá el premio más importante de su carrera, el Premio Álvar Aalto, en el 2004. Con respecto a su formación, él estudió en el Liceo Francés, posteriormente ingresó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Una de las experiencias más importantes de Salmona fue cuando viajó a París y trabajó como dibujante en la oficina de Le Corbusier por 6 años. La relación entre Salmona y Le Corbusier era de discípulo más no de seguidor, pues siempre intentaba buscar autonomía en su trabajo. Sin embargo, en las obras se puede reconocer los conocimientos que Le Corbusier compartió con él. La experiencia en París constituyó el núcleo de formación de Salmona, tanto por la cultura histórica como por su contacto con círculos intelectuales. Sus maestros más cercanos fueron Pierre Lancaster, Maurice Lombard y Le Corbusier. Vivir la experiencia para Salmona era muy importante, por esto visitó diferentes países en los cuales encontraba inspiración arquitectónica y nuevas ideas. Según Salmona, la mejor forma de entender la arquitectura era experimentarla de primera mano, no a través de diferentes medios como fotografías, libros o dibujos. En 1956 hizo un viaje muy importante al norte de África. Es importante destacar que antes de su viaje Salmona ya tenía una formación previa intelectual importante y determinante, lo que le permitió absorber el conocimiento de una forma más crítica. Tuvo la oportunidad de estudiar cosas como la importancia de la distribución del espacio y sus materiales, teniendo en cuenta el tipo de clima de la ciudad. Ahora trataremos sus textos y escritos. En el 60, después de su regreso, él escribe Allende los patrones en defensa de la propuesta de Fernando Martínez para el concurso del Colegio de Emilio Cifuentes. En él anticipa y sintetiza los que serán sus temas de trabajo en su producción escrita y que se presentan a continuación. El primero es el paisaje. La arquitectura del lugar explica que los proyectos y su composición están hechos en función de las relaciones que se encuentran al pensar el paisaje y en su diálogo con la arquitectura, por los cambios que ponen en evidencia el entorno. Para él, la mejor arquitectura es aquella que transforma sin modificar, que se descubre lentamente con emoción, que es capaz de proponer espacios que encanten, que alegren y que sorprendan. Decía literalmente que aunque no siempre se logra, la pretensión es intervenir sin destruir. Se parte de cierta interpretación para volver a crear y cultivar el paisaje. El segundo es la vivencia espacial a la que llega la idea de recorrido. Es llevar a los usuarios a relacionarse entre sí y por ende se redefine el espacio en el que se da dicha relación. Se genera un círculo que enriquece al proyecto, le da vida y lo hace irrepetible. Aquí es donde surgen unos conceptos clave que son el patio, el límite, el adentro y el afuera. Él recurría al siguiente poema. Cuando construyo un muro, dos cosas me pregunto, ¿qué tanto quedó afuera, qué tanto quedó adentro? El tercero es el espacio abierto, y resulta que en Colombia había una tendencia a crear espacios excluyentes, cerrados, vigilados por hombres armados. La ciudad se hizo con ese espíritu de intolerancia. Él dice que fue muy combatida su propuesta y que le parecía un acto político importante tratar que cualquier persona pudiera disfrutar de los espacios comunales privados. Esto porque recuperar la ciudad es recuperarnos a nosotros mismos. El propósito de él es entonces humanizar el espacio. El último es componer con luz, sombra y decoración. Prefirió la idea de la composición sobre la de diseño. Esto implica traer objetos perceptivos de diferentes tiempos y lugares para que el actor habitante pueda sentir lo que el arquitecto se propuso. Aquí es donde hace una comparación entre componer con materiales y la música. Ahora vamos a presentar las principales ideas de su pensamiento. El pensamiento de Salmona gravitaba entre los problemas técnicos de la modernidad y la ciudad como escenario cultural. En entrevista con Damián Bayón enuncia los principios que debe distinguir a la arquitectura latinoamericana y a la colombiana en particular. El primero es arquitectura y sociedad. Él se preocupaba por la poca integración socioespacial de las ciudades de la región y la dificultad de construir colectividades. Para él lo más importante era que mediante la arquitectura se pudieran integrar las comunidades. El segundo es la vinculación con la historia. Él decía, transfigurar, mejorar, pero nunca partir de cero. Para él, el avance es la recreación de una obra con la siguiente.
lo que asegura el interés por el mismo tema, la orientación en el lugar. Él consideraba que un arquitecto latinoamericano debería conocer la historia de la arquitectura precolombina y colonial, sobrepasar ese asunto figurativo y penetrar en el verdadero significado de las formas históricas. Eso porque si en la colonia ya se había probado que, que ese tipo de arquitecturas podía funcionar, no era necesario traer arquitecturas de otro lado y aplicarlas sistemáticamente. Finalmente, la materialidad y la técnica. Él decía que pretendió responder de la mejor manera a las necesidades habitacionales y espirituales de la sociedad colombiana, nada más, nada menos, a lo que nos trae el muro como sin impedimentos, sin exclusiones, sin rejas, sin injurias, a fin de un profundo sentido democrático. Esto impide que el espacio comunitario sea privatizado. Bueno, para hablar de sus principales obras arquitectónicas, la extensa obra de Rogelio Salmona se basó en asuntos fundamentales de la sociedad de la época, pero también de su conocimiento de la historia y la arquitectura universal, para desarrollar la visión propia de la arquitectura y la ciudad que soñaba para Colombia. Desde la década de 1960 comenzó a realizar sus proyectos en el territorio colombiano, la mayoría de ellos ubicados en la capital Bogotá, ciudad que siempre consideró y decidió hacer su casa. Sus proyectos reflejan la adaptación cultural, la asimilación y superación del movimiento moderno, así como la necesidad de reconocer lo propio, el lugar, el paisaje, los materiales y la sociedad. Aquí se pueden ver algunos de sus proyectos destacados. Bueno, la Biblioteca Virgilio Barco es uno de los proyectos más emblemáticos de Salmona, construida en la localidad de Teusaquillo, conforma un complejo arquitectónico integrado por el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Parque de la Biblioteca Virgilio Barco. Su programa fue planteado para conformar un conjunto cultural y paisajístico. Se desarrolla como un volumen abierto al entorno, incrustado en forma de caracol, con un programa en 3 plantas, incluida la cubierta. Cuenta con librería, cafetería, talleres, sala múltiple, teatro al aire libre, hemeroteca, sala de lectura Bogotá, auditorio para 410 personas, salas de música y exposiciones y senderos sobre la cubierta que ofrecen una vista panorámica de la ciudad. Es una de las 3 megabibliotecas que se plantearon desde 1998 para Bogotá. Es un proyecto como una evocación y un acontecimiento de la sabana de Bogotá, una integración de suelos, cerros y cielo, y se ha convertido en uno de los proyectos más importantes a nivel urbano y cultural para la ciudad. El edificio de posgrados de Ciencias Humanas está ubicado en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, hace parte del conjunto de edificios patrimoniales y de interés cultural existentes en la sede de Bogotá. El edificio está organizado a partir de 3 patios o espacios abiertos y de un vestíbulo central. Cuenta con sala de lectura, salones de exposiciones, cafetería, aulas, 6 auditorios, un auditorio al aire libre y una terraza jardín a la cual se accede por medio de rampas interiores y exteriores. Destacan los 2 claustros que se diferencian por su forma y su significado. El claustro rectangular es el lugar colectivo como plazoleta central y el otro claustro, mucho más pequeño, es circular y sirve de antesala a la biblioteca como un patio en torno a un espejo de agua. Cabe resaltar que otra de sus obras más emblemáticas son las Torres del Parque en Bogotá, como proyecto de vivienda social entre 1965 y 1970. Otros proyectos destacados que se encuentran ubicados en otras ciudades del territorio nacional son la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena de Indias, como casa para alojar a los invitados de la Presidencia de la República de Colombia en Cartagena y fue Premio Nacional de Arquitectura en 1985, el Centro de Desarrollo Cultural Moravia en Medellín, como centro cultural para la vida comunitaria del barrio a través de actividades artísticas y creativas, el Centro Cultural Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, pensado como centro cultural de documentación, museo y sepultura de Jorge Eliezer Gaitán, aunque el edificio se encuentra hoy en ruinas debido a que nunca fue completada su construcción. Y finalmente, la casa en Río Frío, en Tabio, Cundinamarca, pensada como casa de vacaciones para el arquitecto y su familia, rememora un verso precolombino azteca utilizado por Salmona que dice: entrar en la casa es entrar en la tierra y salir de la casa es subir al cielo. Luego el eje ambiental Avenida Jiménez de Quesada en Bogotá, como un paseo que enlaza el centro de la ciudad con el camino al Cerro Tutelar de Monserrate, como eje de recuperación ambiental y de espacio público en el centro de Bogotá. Y finalmente la Casa Roja o Casa Gutiérrez, ubicada en el poblado Medellín, un proyecto de 1966 que fue una pieza clave en el proceso de desarrollo de la arquitectura de Salmona y podría considerarse la semilla de sus exploraciones en torno a los espacios abiertos.
Actualmente este edificio se encuentra en proceso de ser demolido, lo cual significaría una pérdida inconmensurable para el patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad de Medellín. Muchas gracias.